Bueno, aprovechando el corte que me ha hecho perder el hilo, claro, porque me he levantado a recoger a Domenico, a Domingo Lampsonio, a quien pensaba presentar antes que a Bruegel. Pero bueno, todo esto es bastante improvisado. Bueno, tengo aquí en la colección Strängnä Utet, la Utet es la Unión Tipográfica Turinesa, el volumen de Van Eyck a Bruegel, escrito sobre las artes de Domenico Lampsonio, porque no son solo sus epigramas y sus grabados, sino que está, por ejemplo, la carta a Tiziano. Pero bueno, eso lo veremos al presentar a Lampsonio. Y bien, aquí tenemos el retrato, la efigie de Peter Bruegel, Petro Bruegel Pictori, y o sea, a Pedro Bruegel, pintor, este epigrama que ya hemos leído y que aparece aquí reproducido en latín y traducido al lado, con unas notas que yo calificaría incluso de hipercríticas. Bien, la edición es de la UTET. Estos libros son libros navideños. La introducción y notas son de Gianni Carlo Sciolla y Caterina Volpi, las traducciones de María Teresa Sciolla, y entiendo que es de 2001. Entiendo que es de María Teresa Sciolla esta nota bastante crítica. Peter Bruegel, Breda, no en el... Bueno, ahora lo vemos. Peter Bruegel, Breda, 1525, más o menos. Bruselas, 1569, digo yo, pone un signo de interrogación, no sé, o sea, es bastante incrédula. La noticia referida por Van Mander, a quien estábamos leyendo ahora, con lo cual no estamos desordenando demasiado los papeles. La noticia referida por Van Mander, según la cual Bruegel se habría formado con Peter Kuke van Elst en Amberes, no encuentra confirmación en los documentos de archivo. O sea, sí, es una cosa que dice Van Mander, pero yo no lo he podido confirmar. Hombre, pero vamos a ver, yo creo que Van Mander es digno de algún crédito. El pintor resulta por contra activo en Malinas en 1550 en el taller de Peter Balten. El año siguiente se inscribe en la... en la guilda. ¿Pero qué es la guilda? Porque no quiero... No, sí, me sale... Una guilda es una corporación de mercaderes. La palabra existe en español. Qué inculto soy. Bueno, la guilda, sí, o sea, no hay que traducir nada. Se inscribe... Vamos, yo sabía que quería decir gremio, pero no sabía que una forma de decir gremio era guilda. Me resulta llamativo haber estado tanto tiempo sin conocer esta palabra de uso común en otro tiempo. Viene del neerlandés, precisamente, gilde, y es como gremio, pero en neerlandés. Bueno, pues se inscribe en la guilda de San Lucas en Amberes y parte para Italia a través de Francia. Se quedó un poco en Italia, fue a Roma y al sur hasta 1554. Durante el viaje de regreso atravesó los Grisones y el Tirol. Retornado a Amberes en 1555, proveyó a Jerónimo Koch de los diseños para una serie de grabados con paisajes alpinos vistos durante el viaje. Esto es algo que hacen muchos holandeses y muchos flamencos al volver de su viaje artístico a Italia. Recordar los Alpes. Y de hecho los Alpes están, bueno, cuando digo muchos, el prototipo y el arquetipo es Bruegel. Los Alpes permanecerán en la obra de Bruegel y aparecerán sin venir a cuento. Hay un paisaje, que puede ser perfectamente un paisaje neerlandés, pero hay unas montañas y esas montañas son los Alpes. Siempre se acordó de los Alpes. Bueno, y claro, esto nos lleva, en mi desordenadísima exposición, a las apariciones que hay, porque claro, estaba pensando precisamente en las imágenes en los paisajes nevados. Eso nos lleva a la aparición de Bruegel en el cine de Tarkovsky, en el cine de Lars von Trier,
pero que en todos esos documentadísimos, yo creo que ya documentadísimos ensayos y meros elencos de apariciones de Bruegel en el cine, me faltaba la aparición del bufón del Triunfo de la Muerte en Il Casanova del Federico Fellini. Bien, los Alpes son ese viaje a Italia es importantísimo, pero asombrosamente lo que más pervive en Bruegel del viaje a Italia no son las arquitecturas, las ruinas romanas, el pasado glorioso, sino los Alpes. Es importantísimo el viaje por lo que ve de la naturaleza. Es que realmente la naturaleza es lo importante en Bruegel. Hasta 1563 se quedó en Amberes. En tal año desposó a la hija de Peter Kuke van Elst, y por algo parecido a lo de Buxtehude, solo que ahí sí que fue bien, esta unión de familia y progreso artístico y relación maestro-discípulo. Se casó con la hija de Peter Kuke van Elst y se trasladó a Bruselas. Tuvo dos hijos, Jan y Peter, el joven, Bruegel, el joven. La fecha de su muerte nos ha sido transmitida por Abraham Ortelius, que habíamos visto como primer testigo de la vida y la pintura de Bruegel. Peter Bruegel es uno de los más originales creadores del género del paisaje y de las escenas de vida campesina y popular de toda época, Puede que sea un género restringido, pero no lo hace ni muchísimo menos de manera restringida. Es un universal. Sus famosas pinturas, las estaciones, 1565, la danza de los campesinos, la caída de Ícaro, en donde lo que menos importa es Ícaro aparece como una manchita, lo que importa es el paisaje, lo que importa es el resto del mundo. Los ciegos, el banquete nupcial, inspirados de vez en cuando en la literatura sapiencial, en la literatura gnómica, en los proverbios, también en la historia sagrada del Viejo y del Nuevo Testamento, más allá de sutiles referencias alegóricas y moralistas, constituyen un grandioso, y cita a Seipel, al crítico, cita la crítica de Seipel, constituyen un grandioso epos de la existencia humana, en contraloría de la naturaleza y de la historia. En contraloría, yo lo traduciría así, como contraloría. Bueno, me voy a meter en el Treccani para ver si lo he hecho bien. Vamos a ver si lo he hecho bien. Y ahora explico por qué lo he traducido como contraloría. Valía, porque es la palabra... No, perdón. Es valía, no valía. Son dos palabras distintas. Potestad absoluta. Bueno, no sé si le ponen la tilde para saber cómo se pronuncia. No, sí, valía es valía. Valía y valía es lo mismo. Viene del francés valli. Valli, y es potestad absoluta, señoría, autoridad. Y cita a Dante como autoridad para la palabra valía. Quelli spiriti che purganse sotto la tua valía. ¿Y por qué lo he traducido como contraloría? Pues ya que es una palabra francesa que indica un protocolo, una jerarquía áulica francesa, y estamos hablando de pintura, no puedo dejar de pensar en El hombre contralor de la humanidad de Diego Rivera, que muchos erróneamente llaman controlador, que viene a ser lo mismo, la idea es la misma, pero lo que pone ahí es contralor. De igual manera, bueno, claro, lore es más bien inglés, vale, pero es un protocolo en todo caso no hispánico. Yo no sé si se usaría en Borgoña, voy a mirarlo ya que estamos. Incluso voy a mirarlo en italiano a ver si existe. Vendría a ser algo así como contralore o contralore. Vamos a ver, no existe. Vamos a buscarlo en castellano. Diccionario de la Real Academia, contralor.
Antiguamente viene del francés contrôleur. Es que es lo mismo, es que contralor es controlador, porque viene del francés contrôleur, sí viene del francés también, no viene de lord como lord almirante, no viene del inglés lord, que al fin y al cabo viene del pan. El lord es el señor del pan, de la rebanada de pan. Viene del francés y viene de controlador, vale, muy bien, es el hombre controlador del universo, pero es que Rivera lo llamó contralor. ¿Qué es lo mismo? Pues como es lo mismo, Fondo de Cultura ecuménica, que era lo que tenía que ser, que Fondo de Cultura económica, ¿vale? Viene de la misma raíz casa, griega, pero le pusieron ecuménica, aunque ecuménica pueda significar lo mismo que económica, entendiendo económico en su sentido etimológico más primigenio, más puro de casa, era ecuménico, no económico, Fondo de Cultura ecuménica. Pues aquí igual, aunque un contralor sea un controlador, el cuadro se llama El hombre contralor, que viene a ser, bueno, ¿qué es un contralor? Funcionario encargado de examinar las cuentas y legalidad, antiguamente en el cuerpo de artillería y en los hospitales del ejército, interventor en la Cuenta y Razón. Hay una revista de filosofía mariana, vamos, de Julián Marías, llamada así, Cuenta y Razón. En Cuenta y Razón se publicaron los últimos escritos de Julián Marías. Interventor en la cuenta y razón de los caudales y efectos. Bueno, y hay que esperar, o hay que ir a la segunda acepción para ir al significado original. Oficio honorífico de la Casa Real, según la etiqueta de la de Borgoña. Efectivamente, sí, es de la Casa de Borgoña. Por tanto, esto de la valía, ahora vemos de qué casa viene la valía. Oficio honorífico de la Casa Real según la etiqueta de la de Borgoña, equivalente a la que según la de Castilla llamaban veedor, que intervenía en las cuentas de los gastos, las libranzas, los cargos de alhajas y muebles, y ejercía otras funciones importantes. Y lo que estaba usando, al menos en la traducción italiana, Seipel, era la valía de la natura y de la historia. Y yo lo he llamado la Contraloría de la Naturaleza y de la historia. Si yo me voy a baile 1 es acción de bailar, muy bien, pero baile, en la segunda acepción del aragonés baile, y este del latín baiulus, mozo de cuerda, por comparación del funcionario con un hombre que lleva una carga. Es decir, mozo de cuerda, no, un baile es como un contralor, algo importante, pero se lo llama así por comparación con un muchacho que lleva, con un faquín, que lleva una carga, como un faquín. En la Corona de Aragón, juez ordinario, pues en cierta medida un veedor, juez ordinario en ciertos pueblos de señorío. Y en Andorra, magistrado de menor categoría que la del veguer, o vegué. Baile general es ministro superior del patrimonio real. Baile local, autoridad que en algunos territorios fallaba en la primera instancia en lo tocante a rentas reales. Aquí parece ser que no es algo que nos venga de Francia, sino que es algo que ya existe en la península, también del mismo origen que el francés latino, de este baiulus. Pues tenemos nuestro baile y nuestra valía, que el Treccani, no sé si detalla la etimología, no sé si dice que viene del francés, sí, del francés antiguo, valle. Los italianos consideran que lo han tomado de los franceses. En aragonés aquí la academia dice que lo toma directamente del latín, pero bueno, no lo sé. En todo caso, Bruegel para Seipel es contralor de la naturaleza y de la historia, de lo natural y de lo humano. Bien, ya hemos visto a Bruegel en Lampsonio. Voy a seguir con los testimonios que estábamos viendo en el volumen de Rizzoli Noguer. Solo voy a ir a los relevantes, desde luego. En el abecedario pictórico de 1719, ya nos hemos alejado mucho de Bruegel. Orlandi dice: no hizo sino cosas jocosas y ridículas,
No ya por el colorido o por el dibujo, que fueron nobles y magistrales, sino por las materias y la invención. Es decir, la pintura de Bruegel es ridícula y jocosa, pero porque trata temas ridículos y jocosos. Como maestro es un pedazo de maestro. Todavía estamos en 1719. 1753, Decamps, que es la versión hollywoodiense que yo recordaba. La vie de peintres flamands, la vida de los pintores flamencos. Bruegel realizaba bocetos durante las fiestas y las bodas campesinas, que después pintaba admirablemente al óleo y al temple. Nacido para esta clase de temas, hubiera sido el primero en su arte de no haber existido Teniers. Sus composiciones están bastante bien ideadas, el dibujo es correcto, los paños de buena calidad, las cabezas y las manos están sorprendidas en su valor espiritual. Es que yo no tengo a Mander aquí ahora a mano, pero yo creo recordar que era Mander el que decía que se iba disfrazado, y esto es plenamente hollywoodiense, el que se iba disfrazado a las bodas, y que Decamps toma esto de Mander. Pero eso es tan fácil, o sea, estamos aquí conversando sobre nuestro admirado Bruegel. Yo creo que se me tendrá la paciencia suficiente para que yo me llegue a archive.org y busque a Mander y a Bruegel y vea la edición, la magnífica edición, no recuerdo si bilingüe o directamente traducida al francés. Vamos a ver, no, textos, por favor, textos. Me ha dado un paisaje magnífico de Bruegel, aquí estamos, vamos a ver. Bueno, hay una monografía que adjuntaré, debería haberme preparado esto mucho mejor. Hay una monografía sobre Peter Bruegel, el viejo, que yo no conocía y no... Bueno, hay también una colección de sus dibujos y sus pinturas, pero bueno, vamos a ver esta monografía, que está digitalizada por el Instituto Getty. Vaya, es una buena monografía, 712 páginas, ni más ni menos. Como el dibujo de Goya, aún aprendo, siempre aprendo. Yo creía que tenía aquí los libros esenciales y bueno, esta monografía de René van Bastella, parece un olvido importante mío. Vamos a ampliar, porque aquí se está hablando de Mander. No, pero está citándolo de segunda. Van Mander, vamos a ver. Deberíamos haber visto. Sí, esta biografía la adjuntaré, esto está muy bien. Pero deberíamos haber visto la biografía de Van Mander, que creo que daba más detalles, y ya digo, muy hollywoodienses, de estas escapatorias a las fiestas y bodas campesinas a las que iba disfrazado. Y yo creo que Decamps está siguiendo fuentes anteriores. Ahora lo vemos. Termina diciendo Decamps, sus composiciones están bastante bien ideadas, el dibujo es correcto, los paños de buena calidad, las cabezas y las manos están sorprendidas en su valor espiritual. Se mantiene su crédito en el siglo XVIII, en un siglo que considera que es mejor Teniers que Bruegel el Viejo. Joshua Reynolds, Sir Joshua Reynolds, Journey to Flanders and Holland, 1797. Reynolds va a Flandes y Holanda, como antes había ido Lomacho en 1584, y dice: este pintor ignoraba en absoluto cualquier forma de técnica pictórica, pero en este cuadro, y se está refiriendo a la matanza de los inocentes, que conoce, por eso dice lo de que ignora toda copia pictórica, toda técnica pictórica, es que es una copia, está viendo una copia, entonces solo puede hablar de la composición, pero lo está viendo en una copia, está juzgando a Bruegel por un copista de Bruegel, o sea, no. Pero aún así, a través de la copia, dice Reynolds, se advierte una gran cantidad de ideas, ese más pensamiento que pintura que decía Ortelius, una representación viva y variada de la desesperación, cuanto basta para 20 modernos. O sea, esto técnicamente no está muy bien, es una copia, pero esto basta para 20 modernos, esto vale para 20 modernos. Bajo tal aspecto, el autor
se salta una parte, se distingue de los versificadores de hoy, que no llevando consigo pensamientos de algún peso, caen fácilmente en aquel fácil galope de versos que Shakespeare ridiculiza en Como gustéis. Y no está mal, desde luego, que lo aúne a Shakespeare. Reynolds lo estima aun viéndolo en una copia, y en esa copia ve las ideas, el pensamiento del que hablaba Ortelius, que no diría si hubiera visto la pincelada maestra auténtica de Bruegel, el viejo. Otro abecedario, en este caso el de Mariette, 1851-1860. Dice, he visto, se salta una parte, ciertos dibujos del viejo Bruegel de superior belleza en cuanto a los detalles. Bruegel se ha hecho célebre no solo por las composiciones burlescas y fantásticas, sino también por los paisajes, de altísima calidad. Algunos de estos paisajes dibujados a pluma no serían rehusados por Tiziano. Y hace muy bien, equiparándolo a Tiziano, en la luz, en el color. Bien, aquí tenemos ya más por extenso el juicio de Baudelaire en sus Curiosités esthétiques de 1858. Dice de su obra, habla de la obra de Bruegel, a la que nuestro siglo, para el cual nada es difícil de explicar gracias a su doble carácter de incredulidad y de ignorancia, definiría simplistamente fantasías y caprichos. Contiene, me parece, una especie de misterio. Ahora bien, desafío a quien sea a explicar la baraúnda diabólica y grotesca de Bruegel, le drôle, Bruegel el divertido, de otro modo que con una especie de gracia especial y satánica. Todos los juicios, desde luego, son entusiastas en el porvenir. Birger Torre, en el Museo de Amberes, un maestro independiente, no lo bastante valorado. Hombre, yo creo que está valorado por grandes genios hasta ahora, pero está bien que en 1862, después de esta crítica de Baudelaire de 1858, aún se diga no lo bastante valorado. Pues yo lo ratificaría. Ahora en nuestro siglo, Bruegel el viejo no está lo bastante valorado como debería valorársele. Fagen, Handbook of Painting, 1869, fue el primero en dedicarse al estudio de las diversas formas de la vida campesina. Sigue, Biographie Nationale, más original que grande. Más original que grande. Lo de Ortelius es tan original como grande. Más pensamiento que pintura, tanto pensamiento como pintura, tan original como grande, diría yo. Hymans, Pierre Berger-Levier, en Gazette de Beaux-Arts, 1890. Es oportuno que nuestro tiempo, más o menos va en la línea de Baudelaire, justamente orgulloso de haber puesto en lugar tan... de Baudelaire, de Birger Torre. Es oportuno que nuestro tiempo, justamente orgulloso de haber puesto en lugar honorífico a maestros como Frans Hals, Adrien Verhoeven y Rembrandt, o sea, ya hemos hecho el esfuerzo de encumbrar a Rembrandt, que ya iba siendo hora. Es oportuno que este tiempo vea en Peter Bruegel una personalidad artística muy superior a la mera preocupación por lo cómico o lo imprevisto. Bueno, después tenemos los juicios de Van Basteler, 1907, Friedländer, von Eyck bis Bruegel, 1921, Dvořák, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. La historia del arte como historia del espíritu, 1928. Después tenemos Michel, Tolné, Gluck, Das Bruegel-Buch, 1936, una monografía. Bueno, la de Tolné también. Bueno, todo esto son monografías. Michel, Bruegel, 1931. Tolné, Pierre Bruegel l'Ancien, 1935. Gluck, Das Bruegel-Buch, el libro de Bruegel. Esta monografía que habíamos citado, y bueno, quizá no hace falta
Es de 1900... Ah, vale, es de Van Basteler, que aparece citado aquí. Sí, 1907, sí, aparece aquí citada la biografía de Van Basteler. Bueno, pues está en Archive, como muchos de estos volúmenes. Vamos a leer un fragmento, ya que estamos con las monografías modernas. Dice... siguiendo caminos... Bueno, antes, vale. En la segunda mitad de su vida... bueno, venga, lo leo todo. Puesto en el camino del arte sin haber tenido la desgracia de perder con una educación convencional las ideas entre las que había surgido su vocación artística, se salta algo, Bruegel subordinaba sin escrúpulos la forma a lo esencial, la mantenía estrechamente ligada a su originaria función expresiva, descuidando en cambio, en el polo opuesto de los pintores italianizantes, la perpetua búsqueda de la belleza formal en beneficio de la fuerza expresiva y del carácter. Insensible a la gracia de los grupos, yuxtaponía con toda naturalidad en sus composiciones los rostros más dispares. Bueno, yo lo que quería era... Bueno, pero en la segunda mitad de su vida, aquí quería... Bueno, dice, por efecto lógico de una ingenuidad testaruda, reunía así, en las obras de la primera parte de su carrera, temas y métodos de naturaleza esencialmente popular. Un fragmento... que falta, pero en la segunda mitad de su vida ya no fue así. Bruegel poseía el don innato del estilo, no de aquel estilo hecho de pretendidas elegancias y nobles actitudes que tan a punto estaba de convertirse rápidamente en manierismo con Bartholomeus Spranger. Bueno, es que no sé si es holandés o... voy a buscar a este pintor que sinceramente no conozco. Según Van Basteler, pues hay razones para no conocerlo. Sí, aquí está. Bartholomew Spranger. Hombre, malo no es, desde luego, pero en comparación con nuestro tiempo todo, tiene interés. Amberes, Bartholomew Spranger. Bartholomew Spranger, que murió en Praga en 1611. Bueno, pues, ¿por qué se mete con el pobre Spranger? Sí, porque se convirtió en manierismo. Bruegel no se convierte en manierista, desde luego. Esa elegancia de Bruegel es aquella fuerza tranquila y segura que sabe condensar la expresión en una forma abreviada. La elegancia como lo esencial, llevar solo el botón abrochado que vale la pena. Bueno, claro, he cometido el error de mostrar la manga. Precisamente lo elegante es llevar solo, si tiene dos botones, llevar uno, si tiene tres botones, llevar el del centro. Eso sí, los botones por supuesto, los botones de la manga siempre tienen que estar abrochados porque es una decoración, es un ornamento innecesario, como en los uniformes de los húsares. Bueno, pero en general lo elegante es conseguir el mayor efecto por el menor número de medios posible. Una solución matemática elegante es la que se da en pocos pasos. Es elegante llevar solo el botón esencial para que la camisa no se abra. Ese tipo de elegancia que define Van Basteler como fuerza tranquila y segura que sabe condensar la expresión en una forma abreviada. Es eso, conseguir el máximo efecto por el mínimo de medios. Eso es elegancia. Y lo practicaba en sus figuras. Siguiendo caminos completamente nuevos, aplicó ese don a la composición. Renunció a la propia superabundancia enciclopédica, a esos cuadros recargadísimos de figuras muy ricas, y a la tendencia a reunir los grupos en conjuntos sinópticos para infundir la máxima fuerza expresiva a grupos restringidos y realmente únicos. Esta simplificación fue lograda también en el paisaje, en el que el artista acaba caracterizando las estaciones y las horas del día, como en los temas con figuras. Llegó de este modo, en el último tipo de composición, a confundir los dos géneros. Claro, es un paisajista y un autor de escenas. Lo funde esas dos, crea una unidad
llegó a confundir los dos géneros, dice, en obras armoniosas en las que el ambiente natural es solo considerado en sus relaciones con la humanidad, algo que se ve clarísimamente en la caída de Ícaro.